La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, bendiga en esta mañana, y qué bueno, ¿verdad? De esta forma le estamos dando la bienvenida a la casa del Señor. Y como decía el Evangelio de Mateo, resalta allí un versículo en Zacarías capítulo 9, verso 9, y dice: alégrate mucho, hija de a tiempos antiguos, Dios mío, y verte a ti como tu palabra se cumple, Señor, como tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, Señor, y penetra hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. se titula No es como comienzas, sino cómo terminas. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. Dicho de otra manera, no es como comienzas, sino cómo terminas. El rey Saúl empezó bien, pero terminó mal. Saulo de Tarso comenzó mal, pero terminó bien. Todo depende de manos de quién colocas tu vida. Si le entregas a Jesucristo, la promesa es que aquel que comenzó en ti la buena obra, la completará. En medio de gritos de alabanza y el movimiento de las ramas de las palmas, Jesús entró triunfante en la ciudad de Jerusalén. Este evento marcó el comienzo de la semana más importante en la historia humana. Comprender el escenario histórico de este evento singular puede enseñarnos sobre la misión final del Salvador, como el Cordero de Dios y el verdadero Rey de Reyes. Para comprender mejor la importancia de la entrada triunfal, es útil comprender primero su correlación con las fiestas de la Pascua o Pesaj. La Pascua fue la primera de las tres principales fiestas judías celebradas cada año. La fiesta era para conmemorar la liberación del antiguo Israel de la esclavitud en Egipto. Según Éxodo 12, el Señor le ordenó a Israel que seleccionara un cordero sin mancha, el 10º día del primer mes. Una vez seleccionado, el cordero fue llevado a sus hogares para vivir con la familia durante los próximos 4 días. En la víspera, antes del comienzo del 15º día, debían matar al cordero, untar la sangre en los postes de la puerta y compartir juntos la fiesta de la Pascua. Si hacían eso, el Señor prometía que el ángel destructor pasaría junto a ellos y perdonaría al primogénito del hogar. Todos los años después, Israel celebró la Pascua para recordar esta gran liberación de la esclavitud. Además, los judíos en la época de Jesús esperaban con ansias un Mesías venidero que, con suerte, durante la Pascua también los libraría de sus opresores romanos. Con estos antecedentes en mente, estudiemos los eventos de la entrada triunfal. Poco antes de la Pascua, el Salvador comenzó su último viaje mortal a Jerusalén. Al igual que Jesús, cientos de miles de judíos también llegaron para celebrar la fiesta. Con la ciudad creciendo más allá de su capacidad, muchos habrían acampado en el Monte de los Olivos y sus alrededores. Jesús decidió quedarse en la cercana Betania con la familia de María, Marta y Lázaro, a quien, por cierto, acababa de resucitar de entre los muertos. La noticia de este notable milagro se extendió como incendio forestal. El Mesías prometido había venido. Cuando el Salvador y sus discípulos treparon por el Monte de los Olivos con el templo brillando al sol de la mañana, la gente cortó ramas de palmeras agitándolas con entusiasmo y dejó sus vestidos en el suelo para cubrir su camino. La importancia del monte es inconfundible. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el día en que Jesús entró fue el 10º día del mes, 5 días antes de la Pascua. Esto significaría que el mismo día en que los judíos estaban seleccionando sus corderos de la Pascua, Jesús, el verdadero Cordero de Dios, entró en Jerusalén y fue elegido simbólicamente por el pueblo.
Además, así como los corderos serían llevados a las casas de las personas para quedarse durante los próximos 4 días, también Jesús entró en la casa de su Padre, el templo, y enseñó durante los siguientes 4 días antes de su muerte. Este acto de adoración de los judíos durante la entrada triunfal cumplió la profecía de Zacarías, que decía: alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y tiene salvación, humilde y montado en un burro. Lamentablemente, a medida que avanzaba la semana, los judíos vieron que Jesús no vino como el Mesías conquistador que esperaban. Se dieron cuenta de que Jesús no les traería la liberación política que tanto deseaban. Sin embargo, no entendieron la verdadera liberación que Él traería a través de su expiación y su muerte. Solo 5 días después, parte de esta misma multitud, que previamente había gritado alabanzas a su llegada, ahora gritaría por la muerte del Cordero. A menudo nos enfrentamos a la misma pregunta que estos judíos en Jerusalén: ¿qué tipo de Mesías estamos esperando? ¿Alguien que inmediatamente nos liberará de todos nuestros desafíos y pruebas? ¿O somos lo suficientemente humildes como para confiar en el tiempo del Señor para la redención? En esencia, todos tenemos nuestra propia historia personal del Éxodo, una historia en la que estamos en esclavitud espiritual y solo puede ser liberado por la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad diaria de seleccionar a Jesucristo como nuestro Cordero de Dios y permitirle entrar a nuestros hogares. Cuando dejamos todo delante de Él, mientras que los judíos dejaban sus vestidos gritando Hosana, elegimos aceptar al Salvador, viéndolo por quien realmente es. Solo entonces podemos, como el antiguo Israel, liberarnos del ángel destructor de la muerte y el pecado y entrar en la tierra prometida por la entrada triunfal, la muerte y la resurrección del Cordero de Dios. Glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a vivir al Señor. Ayer me amó una paz que no ansiaba tener, la paz que me trajo. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Este mes, que va a ser en Ghana, se llama la Cruzada Visitación Gloriosa de Cristo, y el invitado es Alex Anderson, el cantante invitado. Así que oremos por la cruzada del 20 al 25 de este mes en Ghana. Y la Academia Impacto se titula Hacia arriba hasta las alturas más altas, valga la redundancia, buscando la cima. Es la academia que se tiene para los jóvenes y también ministrando a los obreros cristianos, habilitando gracia y poder para la cosecha de los últimos tiempos. Esto es para predicadores y ministros del Evangelio, que también se va a tener en la cruzada. Y ahora ya, comenzando desde esta semana, pues tenemos lo que se conoce como Semana de la Pasión, la Semana Santa. Y en la vida profunda se tiene acostumbrado en esta semana tener un retiro de Pascua que se titula. El retiro de Pascua va a ser del 6 al 10, o sea, del próximo día 6, que es el jueves, hasta el lunes 10, y va a ser transmitido también por las redes globales. Se titula este retiro El poder de la resurrección de Cristo. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande Jesús, tú eres grande son tus obras, porque grande Jesús, grande es tu amor, grande es tu
recordaba la liberación de Egipto. Ahora viene precisamente Jesús a ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden cuando Juan el Bautista lo identificó y le dijo a sus discípulos: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente fue porque Jesús venía a ofrecerse como sacrificio de expiación para pagar el precio por el pecado y ser asentados ahí nosotros por ese sacrificio, por ese precio que pagó Él, como para tener paz con Dios. Ahora mismo, si usted ve la multitud cómo lo recibió, con alegría, con júbilo. Recuerden que hacía poco había resucitado ¿a quién? A Lázaro, y todos los eventos magníficos, todas las sanidades y milagros que hizo el Señor eran conocidas. Este fue algo ya que fue muy cerca de Jerusalén. Betania era una aldea que estaba cerca de Jerusalén y fue conocido por todos, y la gente se maravillaron cuando Jesús llegó allí. El pueblo estaba esperando al Mesías, al libertador de Israel. Entonces cuando llegó Jesús montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, hablando del Mesías que vendría, del rey de Israel viniendo montado en un pollino. Recuerden que si miran la escritura, un pollino puede ser visto mal en estos tiempos, pero en aquellos tiempos era la cabalgadura de los reyes cuando entraban a las ciudades. Cuando venían en son de guerra, el rey venía montado ¿en qué cosa? En un caballo, porque venía a guerrear. Pero cuando venía en son de paz, ¿cómo venía? Montado en un asno, un burro, como conocemos nosotros. Y entonces, ¿cómo venía Jesús a Jerusalén? A traer paz, en son de paz. Recuerden que ahora mismo Él venía a ofrecer paz, paz incomparable, como la que el mundo no puede dar, del templo. Y entonces las monedas de los otros lugares eran cambiadas a esta moneda. ¿Qué hacían los cambistas? Cobraban más de lo que realmente tenían que cobrar por el cambio. Y esto desagradaba al Señor. Habían hecho la casa de oración cueva de ladrones. Entonces ahora mismo tenemos que nosotros ver que cualquier práctica que interfiera con la adoración a Dios debería de prohibirse en cualquier lugar donde nosotros vengamos a adorar al Señor. La oración de Dios tiene que ser pura, sin que podamos estar simplemente aprovechándonos de lo que estamos haciendo para obtener beneficio personal. Hoy en día de Israel estaba con una misión, con un propósito, estaba siendo llamada, escogida para que viviese conforme a las normas de Dios y estuviese anunciando el reino a las naciones que estaban a su alrededor. Sin embargo, ninguna de las dos cosas estaban haciendo Israel. Vivían conforme a las normas de las tradiciones de los escribas y los fariseos, y muchas veces hacían lo que ellos querían y dejaban por un lado la palabra de Dios, y estaban siendo una nación exclusivista. No permitían que los gentiles vinieran y conocieran al Señor. Simplemente esto es lo que estaba representando una higuera verde en apariencia de lejos, pero que por dentro no tenía ningún fruto. La nación, si solo aparentamos tener fe sin acompañarla de obras, simplemente nosotros no vamos a ganar nada de lo que Dios tiene para nuestras vidas. La fe viene acompañada de ¿qué cosa? De obras, de frutos. Y ahora pues simplemente nosotros podemos decir que amamos mucho a Dios, podemos decir que creemos en el Señor, pero ¿cómo vamos a saber simplemente si una persona ama a Dios y quiere servirle? Cuando esa persona vive conforme a su palabra, cuando esa persona se esfuerza por conocer. Los escribas y los fariseos conocían muchísimo, eran las personas que más conocían de la Biblia en aquel momento del Antiguo Testamento, pero no vivían conforme a la Biblia, a la Escritura. Y entonces por eso fueron desechados y fueron amonestados una y otra vez hasta que el reino fue quitado de ellos, de la nación. Simplemente nosotros tenemos que ver que cuando nosotros tenemos una fe solamente en apariencia, esto no nos va a ganar ninguna bendición del Señor. Simplemente el Señor traerá juicio sobre nuestras vidas si estamos viviendo de esta forma. Vamos siendo edificados
en la fe, y ese edificio cada día va creciendo, va haciéndose más fuerte en el nombre del Señor. Amén. Entonces la pregunta es, ¿eres parte de ese edificio? ¿O como los fariseos vas a descarriarte y vas a dejar de servirle y vas a dejar de seguirle, esperando una horrenda expectación de juicio por toda esta desobediencia? ¿O vamos a seguir fieles al Señor hacia adelante sin importar lo que esté a nuestro alrededor? Dios está con nosotros y nos va a ayudar en cada instante de nuestra vida. Y la iglesia, pide Cristina Profunda, alcanzando la meta celestial.